casa. Una de las lecciones que he aprendido durante estos meses es que esté donde esté, siempre tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí para poder crecer como persona y como profesional. La salud es vital para poder crecer y ahora más que nunca la salud dejó de ser un asunto individual. Todas y todos debemos cuidarnos. Por eso recuerda ventilar los espacios donde te encuentres y desinfectar todo lo que traigan de la calle para evitar el virus del COVID-19. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Muchas situaciones que vivimos día a día nos dejan grandes lecciones. Uno de los principales aprendizajes en estos tiempos es que al cuidarnos, también podemos cuidar del virus COVID-19 a todas y todos los que nos rodean. Usando correctamente la mascarilla, respetando la distancia física y lavándonos las manos con frecuencia, ayudamos a hacer un mejor Perú en esta nueva convivencia. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Hola, Junior. Junior. Hola, Steph. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Bueno, porque ayer... ¿Qué? Cuéntame. Bueno, Steph, te cuento. Estaba buscando entre mis cosas y encontré unos textos de quinto de secundaria. Y los revisé con la rúbrica que usamos la semana pasada. Y no cumplen con los criterios de logro esperado. Ay, Junior, pero no te preocupes, querido. Creo que no es para ponerse triste, ¿no? Recuerda que la profesora nos dijo que hay que mantener el buen ánimo cuando revisemos nuestros textos. Tienes razón, Stephanie. Debo y debemos tener una muy buena actitud positiva ante cualquier situación. Bueno, yo te cuento que estuve revisando también mi portafolio de quinto grado y me encuentro con que hay cosas que me faltan o que no he culminado bien. Y para esto es esta semana, ¿no? Para revisar y reflexionar dónde podemos mejorar y seguir avanzando, como la promo 2020 que somos, la promo de la generación bicentenario. Tienes razón, Stephanie. Es en esta semana donde vamos a reflexionar junto a nuestra querida promo 2020 que nos ven nuestros avances, cumplimiento y logro de aprendizaje. Exacto, entonces, arriba ese ánimo. Vamos. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Buen día, chicas y chicos de la promo 2020. Yo soy Stephanie Orue y esto es ¡Aprendo en casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación dirigida a estudiantes de quinto de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Junior Béjar y estoy contento de estar con ustedes. Como dijo nuestra querida Stephanie, este programa es para quinto de secundaria. Pero si alguien en casa quiere aprender, pues a sumarse. Para seguir aprendiendo no hay edad ni límites. Pero antes de empezar, ¿cómo están, chicas y chicos? ¿Cómo se sienten con esta nueva experiencia de aprender? ¿Han logrado adaptarse? Sabemos que pueden presentarse muchas dificultades en esta nueva forma de aprender, pero siempre hay diferentes maneras para resolver los problemas que se pueden presentar. Si en algún momento te has sentido triste, desalentado o agotado, vamos, pon tu mejor sonrisa y anímate. Esta semana te ofrecemos actividades diferentes que son muy necesarias para seguir avanzando y sobre todo para seguir creciendo como seres humanos. Así, Promo 2020. Con actitud positiva venceremos a cualquier problema que se te presente. Estamos seguros que este programa te va a gustar porque se trata de reflexionar para mejorar. Es hora de empezar con el programa que tiene como tema reflexionar sobre nuestros aprendizajes para mejorar. Y vamos a empezar por reconocer tus avances y logros. Pero seguro también encontraremos algunas dificultades personales y por supuesto te vamos a ayudar a resolverlas y además te vamos a sugerir alternativas de solución. Pero no solo lo hablaremos, todo será dentro de una estrategia para mejorar nuestro aprendizaje a partir de la autoevaluación. Y finalmente ustedes van a elaborar compromisos para seguir aprendiendo y desarrollando sus competencias comunicativas. Les cuento que para reflexionar sobre nuestros aprendizajes vamos a usar el artículo de opinión que escribí la semana pasada, pero bueno, siempre a modo de ejemplo, por supuesto, ¿no? Ustedes, chicas y chicos, harán lo mismo con el texto que escribieron. A mí me gustaría reflexionar sobre unos textos que encontré cuando estaba en quinto de secundaria. Pero mejor no, haré lo mismo que Stephanie. Para ello haremos un repaso de lo que fue la semana. Muy bien. Ustedes, igual que nosotros, escribieron un artículo de opinión y lo publicaron en un fanzine. Pero antes de empezar a escribir el artículo de opinión, realizaron actividades como reflexionamos sobre el ambiente y las acciones que fomentan su conservación.
Aquí surgió el reto de escribir un artículo de opinión sobre ese tema. Chicas y chicos, ¿recuerdan cuáles fueron los criterios para escribir el artículo de opinión? Es un aspecto importante que debemos recordar en este momento de reflexión. Si no lo recuerdas, tranquilo y tranquilo, ¿ah? Aquí te volvemos a recordar. Ojo que el artículo de opinión es un texto argumentativo que tiene postura, argumentos y conclusión. Y el propósito de este tipo de texto es convencer. Muy bien, el siguiente criterio es que el texto se adecua al destinatario, o sea, a quien lo va a leer o escuchar. Resulta clave el registro, el tono, el tipo de lenguaje que se usa, que sea un lenguaje para quien lee o escucha, que lo entienda fácilmente. Y que el texto se adecue al propósito comunicativo. Como este es un artículo argumentativo y su propósito es convencer, la adecuación al lector se hace a partir del conocimiento que tengamos del destinatario. Si no conocemos a nuestros destinatarios, estamos en desventaja. Y también puede uno usar fuentes de información complementaria y también divergente. O sea, fulano dice tal, pero no estoy segura o de acuerdo porque... El siguiente criterio es que el texto organiza y desarrolla las ideas de forma coherente. O sea, que el artículo de opinión mantiene su tema a lo largo de toda su extensión y no se contradice por ninguna parte. Esto significa que los argumentos que se presentan acaban sosteniendo la misma posición. Otro criterio es que el texto establece relaciones entre las ideas a través del uso de conectores y referentes que aseguran la cohesión. O sea, que las frases están conectadas por referentes eso o este y muchos más. Evitan la repetición de una misma palabra en un párrafo y también en el texto se hace buen uso de los conectores. Por tanto, entonces, por otro lado, etc. Y como último criterio tenemos que el texto utiliza signos de puntuación de manera eficaz. Es decir, se hace buen uso de puntos, comas, punto y coma, comillas, simples y dobles, signos de interrogación y admiración, no olvidarse de abrir esos signos. Y todos los otros que son los guiones, paréntesis, corchetes y un par más que ahorita se me olvidan. Chicas y chicos de la promo 2020, ¿lograron que su artículo de opinión cumpliera con estos criterios? ¿Qué tal pregunta así de frente y sin rodeos? ¿Cómo van a saber de un momento a otro? Bueno, los criterios siempre nos ayudarán a darnos cuenta lo que nosotros hemos escrito mal. Es decir, podemos ver las dificultades que tuvimos y así corregirlas y escribiremos mejor. Bueno, vamos poco a poco entonces. Es hora, pues, de llamar a la profesora. Profesora, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Bienvenida, profesora. Hola Junior y Stephanie. Hola chicas y chicos de la promo 2020 que nos están viendo y escuchando. Profesora, hoy vamos a hacer una reflexión sobre nuestros aprendizajes para mejorar. ¿Y sabe qué? Le tenemos una novedad. ¿Cuál es? Junior y yo vamos a usar nuestros propios artículos de opinión que redactamos la semana pasada. Los tenemos aquí. Acá están, mire. Pero bueno, le cuento que ya volví a revisar y corregir el mío y creo que ahora ya está muy bien. Bueno, pues mejor. La idea es reflexionar sobre el proceso que realizaron e identificar aquellas actividades que fueron fáciles y aquellas complejas. Solo reconociendo las dificultades y lo difícil que puede resultar una actividad, se aprende. ¿Qué les parece si empezamos preguntándonos a nosotros mismos en qué parte de la escritura creen que tuvieron más dificultades? ¿En la planificación, en la redacción o en la revisión? La planificación me pareció un poco más fácil, pero tenía dificultades en la redacción. Me costaba mucho escribir mis ideas porque a veces terminaba diciendo lo que no quería decir o los que leían o escuchaban no entendían nada. Eso solo significa que ahora sabes más que entonces. Vamos, chicas y chicos de la promo 2020, ¿cómo les fue a ustedes? ¿En cuál de los procesos tuvieron más logros y en cuál de ellos tuvieron dificultades? Sí, les invito a que vayan respondiendo las preguntas que nos va haciendo la profesora. Bueno, profesora, pero no solo me pasaba eso con ese artículo de opinión, era con todo lo que escribía. Creo que hasta ahora me pasa un poquito. Es bueno que lo reconozcas, Stephanie, porque te ayuda a tomar conciencia de tus debilidades. Siempre es bueno recordar la importancia de ir mirando los criterios que tenemos en la rúbrica. Allí tenemos los aspectos importantes a tener en cuenta. También iremos marcando lo que no se ha logrado según el nivel de exigencia de la competencia. Aquí tenemos 4 niveles de logro. Lo ideal es que un texto se ubique en el logro esperado.
En todos los niveles se muestran 5 criterios. También hay un criterio que siempre se debe tener en cuenta, tanto durante la escritura del texto como después de terminar de escribir. Me refiero al criterio sobre la evaluación. Junior, por favor, lee el último criterio en la columna de logro esperado. Y dice: evalúo de manera permanente mi artículo de opinión para determinar si existen contradicciones, digresiones o vacíos que afecten la coherencia entre mis ideas, o si el uso preciso de conectores y referentes aseguran la cohesión entre estas. Está hablando de la actitud que debemos tener cada vez que escribimos todo un texto. Y Stephanie, aquí te pide que verifiques la coherencia y la cohesión de tu texto. Vayamos al ejemplo. ¿Nos muestras el artículo que escribiste? Bueno, que conste que lo he puesto como ejemplo porque lo importante es promover la reflexión entre nuestras amigas y amigos de la Promo 2020. Después de observar tus productos, Stephanie recuerda, ¿qué parte de la redacción fue más fácil o complicada? A modo de ejemplo, ¿nos lees el segundo párrafo? No, mejor léelo tú, Junior. Sí, porfa. Y dice: algo que sucede mucho en las calles de las ciudades es que tenemos la costumbre de arrojar los desperdicios en la calle sin ningún problema, incluso cuando hay un basurero cerca. Creo que eso no solo demuestra una falta de educación, sino de empatía, porque no pensamos en cómo puede sentirse el otro. Ahora les pregunto a todas y todos, ¿se ha presentado algún problema para asegurar la coherencia del texto? Por ejemplo, aquí se muestran 2 oraciones que guardan coherencia. Junior, ¿nos explicas por qué este párrafo es coherente? Porque en la primera oración se explica una acción que sucede en la calle y luego en la siguiente hay una opinión y un argumento en relación a esa acción en la calle, o sea, botar basura. Aunque a mí me parece que debería reforzarse el argumento utilizando alguna fuente de información. Muy bien, Junior. Falta mejorar el párrafo, pero se entiende la idea de Stephanie. Aunque, ¿qué tal si Stephanie hubiera escrito lo siguiente? Algo que sucede mucho en las calles de las ciudades es que tenemos la costumbre de arrojar los desperdicios en la calle sin ningún problema, incluso cuando hay un basurero cerca. Creo que las autoridades deberían aprovechar y sembrar plantas para evitar la contaminación de las personas. ¿Qué les parece? Se entiende muy poco, pero eso no lo escribí yo, es una modificación. Efectivamente, Stephanie jamás escribiría algo así. Efectivamente, Stephanie no escribió esto. Por eso les preguntaba, ¿qué tal si Stephanie hubiera escrito lo siguiente? Como ven, he cambiado la segunda oración. Pero vamos, ¿qué es lo que pasa con este párrafo ahora? Que primero habla de una mala costumbre de las personas con la basura y luego habla de una solución que deben dar las autoridades. Solución que no tiene nada que ver con la basura que se arroja en la calle. Si empieza hablando de una costumbre de las personas, la siguiente oración tendría que seguir hablando de eso y la opinión debería ser sobre esa mala costumbre. No puede saltarse a mencionar una solución que no resuelve la mala costumbre de arrojar desperdicios en la calle. Efectivamente, Stephanie. Si alguien escribiera así es porque quiere abarcar muchas ideas en un solo párrafo. Pero eso no se entiende muy bien. Por eso no se entiende el argumento. Muy bien, Stephanie. Como ven, es indispensable que organicen sus ideas y también que las ordenen según su importancia. Luego, cuando les toca redactar, desarrollan esas ideas pensando siempre en ampliar la información, ya sea explicando más o incorporando ejemplos. Claro, no vamos a escribir 3 veces lo mismo. Profesora Betsy, ¿y qué pasa si eliminamos algunas palabras del párrafo que yo tenía en ese artículo? Por ejemplo, así. Algo que sucede mucho en las calles de las ciudades es que tenemos la costumbre de arrojar los desperdicios en la calle sin ningún problema, incluso cuando hay un basurero cerca. Creo que eso no solo demuestra mala educación, sino falta de empatía, porque no pensamos en cómo puede sentirse el otro. ¿Qué opinas, Junior? ¿Se entiende la idea? Lo que estamos haciendo es retomar algunas actividades de la semana anterior e identificar algunos aspectos que nos exige la competencia y reflexionar en qué medida lo han logrado o no. Ahora entiendo, profesora. Creo que esa era la dificultad que tenía y todavía tengo. Es que a veces digo tan rápido mis ideas que tampoco se entienden mucho. Y Junior, ¿qué crees que puede estar pasando contigo? Bueno, me gustaría saber qué puedo hacer para evitar esos errores. Vamos a la rúbrica para identificar qué pasa. Pero antes recordemos la posición de Stephanie en el artículo de opinión. ¿Cuál era tu posición? Mi postura es:
considerar al ambiente como un bien común. Muy bien, Stephanie. Junior, ten la bondad. ¿Nos lees los criterios de la rúbrica que tenemos en la columna Logro Esperado? Y dice, adecuo mi artículo de opinión al propósito comunicativo del texto argumentativo y a sus características. Considerando la posición de ese párrafo que estuvimos viendo, ¿creen que se cumple este criterio? Sí, profesora Betsy, porque el propósito del texto argumentativo es persuadir y el párrafo quiere convencer de no arrojar basura en la calle, resaltando la educación y la empatía. Aunque la última parte ya no se entiende del todo, ¿a qué se refiere la empatía de quién con quién? Así es. Al tachar las palabras, el párrafo va perdiendo claridad en su posición y en su argumento. Esto da indicios de que hay un problema de cohesión que afecta la coherencia. Vamos con el siguiente criterio. ¿Lo lees, Stephanie? Sí, profesora, dice: elijo estratégicamente el registro formal o informal, adaptándolo a los destinatarios y seleccionando fuentes de información complementaria. Vamos, chicas y chicos, en el texto que vimos antes, ¿se cumple con este criterio en donde indica utilizar fuentes de información? No, profesora, porque solo se basa en su experiencia, no hay referencias a fuentes de información. Ajá, para estar en el logro esperado de quinto de secundaria hay que usar fuentes de información complementaria. Profesora Betsy, ¿qué pasa si yo no uso fuentes? Veamos la rúbrica completa. El criterio que se menciona en proceso, ese que está con el círculo verde, también utiliza fuentes de información. Y el criterio que podemos ver en inicio, que está con círculo rojo, no lo exige. De modo que es necesario usar fuentes en tu texto, porque de otro modo no se estaría cumpliendo con esta exigencia del logro esperado. Profesora, ¿y si agrego a mi argumento una fuente? Estaría bien. Continuamos viendo dónde hay más problemas. Junior, ¿nos ayudas a leer? Sí, profesora, dice, ordeno mis ideas en torno al tema tratado, las jerarquizo en subtemas y las desarrollo para argumentar mi postura sin digresiones o vacíos. Solo como ejemplo, vamos a tachar otra parte del texto de Stephanie y ver qué pasa. Lee, Stephanie, por favor. Algo que sucede mucho en las calles de las ciudades es que tenemos la costumbre de arrojar los desperdicios en la calle sin ningún problema, incluso cuando hay un basurero cerca. Creo que eso no solo demuestra empatía, porque no pensamos en cómo puede sentirse el otro. ¿Se entiende esta idea? No se entiende, profesora. No se entiende porque hay un vacío de información. Falta completar la idea que se quiere transmitir, sencillamente porque la hemos sacado. Quizá cuando escribimos no nos damos cuenta, pero si le damos nuestro texto a alguien para que lo lea y le hacemos algunas preguntas sobre lo que escribimos, podemos saber si se entiende lo que queremos transmitir. Y si además tenemos una rúbrica para revisarlo nosotros mismos, podemos saber en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar el texto. ¿Qué nos dicen desde sus casas todos nuestros amigos de todo el Perú? ¿Están entendiendo lo que puede suceder con los textos que escriben? Porque si no, un correíto a promo2020@minedu.gov.pe y veremos cómo ayudarlos. Profesora, aquí un mensaje desde Huancayo. Dice así: puede ser que haya vacíos de información, pero para nosotros se entiende porque esa información ya la sabemos y el resto puede no entender. Por eso falta agregar algunas palabras para que se entienda, pero nosotros entendemos. Muy cierto, absolutamente correcto. En cada lugar, en cada región, en cada familia hay cosas que por sabidas se callan. Cuando falta agregar alguna información importante para que el conjunto se entienda, es que se hace un vacío de información, ¿no, profesora Betsy? Pero, ¿cómo se llama al ejemplo que puso anteriormente, ese donde el texto se iba por las ramas con lo de la intervención de las autoridades? ¿Te refieres a este? Algo que sucede mucho en las calles de las ciudades es que tenemos la costumbre de arrojar los desperdicios en la calle sin ningún problema, incluso cuando hay un basurero cerca. Creo que las autoridades deberían aprovechar y sembrar plantas para tener aire puro. Ese mismo, profesora. Cuando estás desarrollando una idea y luego incorporas otra que no se relaciona con esta, se comete una digresión. Pero en el fondo, más fondo, las ideas sí se relacionan.
Ambas tienen que ver con la contaminación, una con la de las veredas y otra con la del aire. El truco está en que en tu párrafo una idea fluya de la otra. Si saltas de un lado a otro, no convences a nadie. Y la basura en las veredas no tiene nada que ver con sembrar árboles. Entonces podemos decir que los argumentos que se desarrollan para sustentar una tesis pueden o no tener digresiones. No pueden, Junior. No pueden tener digresiones. Y si nos fijamos en los niveles de la rúbrica, veremos que la idea es evitar salirnos del tema o de la idea que estamos desarrollando. Profesora, veo que aquí también hay 2 palabras marcadas en rojo. Escribí 2 veces la palabra calle. Seguro que eso nos pasa muchas veces a todos. Chicos, ¿ustedes ya saben cómo se puede controlar esta repetición de palabras? Bueno, sí. Usaremos los sinónimos como referentes. En lugar de repetir calle, puedo poner vereda o quizás ahí. Ya depende del párrafo. Bueno, chicos, ha llegado la hora de las preguntas. Aquí va una, profesora. ¿Siempre debo usar una rúbrica para revisar los textos que escribo? Se puede usar siempre y cuando sea un instrumento que los ayude a identificar las dificultades y logros, es decir, que en verdad les ayude a reconocer sus errores para que puedan mejorar. Me llegó uno. ¿Los vacíos de información hacen que el texto sea incoherente? Por lo general sí, por eso hay que evitarlos a toda costa. ¿Alguna más? Por el momento no. ¿Creen que la revisión que hicimos usando la rúbrica les ayudó a reconocer los errores en sus textos, pero sobre todo a identificar sus logros y dificultades para mejorar los aprendizajes? Bueno, sí, la rúbrica es útil. También nos ayuda a reflexionar sobre nuestros aprendizajes vinculados a las competencias y así nos damos cuenta de nuestras dificultades. Reconocí algunas dificultades y creo que la usaré para revisar mis textos. ¿Siempre? No creo, solo cuando la cosa se ponga complicada. Pues con eso quedo contenta y me despido, Junior y Stephanie, y de todos nuestros amigos de todo el Perú con mucho cariño. ¡Hasta pronto! Hasta muy pronto, profesora. Muchísimas gracias, profesora Betsy. Cuídese mucho. Y con ustedes, chicas y chicos, nos vemos en una siguiente edición de ¡Aprende en casa! ¡Chao, chao! En estos meses de cuarentena, estar en casa ha sido un reto muy difícil que hemos afrontado con valentía. Y sé que saldremos fortalecidos si no olvidamos las lecciones aprendidas para detener el avance del virus del COVID-19. Ahora que podemos salir a la calle solo si es absolutamente necesario, seamos responsables y tengamos presente esta nueva convivencia que implica ser aún más rigurosos con respetar la distancia social de más de 1 metro. Usar mascarilla en casa y en la calle, lavarse las manos y si viajas en transporte público, abrir siempre las ventanas. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Algo que todas y todos hemos aprendido durante estos meses es que podemos hacer frente a la incertidumbre que generan los cambios con mayor disciplina y organización. Conversemos con toda nuestra familia sobre nuestras tareas y compromisos en casa y no olvidemos recordarnos mutuamente los cuidados para esta nueva y mejor convivencia ante el virus del COVID-19. Por ejemplo, respetar la distancia social en espacios públicos nos protege no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos.